Vamos a continuar con lo que estamos viendo ayer de la implementación de interfaces y la herencia utilizando C Sharp. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o quieren que aclaremos algo antes de continuar? ¿O todo está claro? Bueno, menos mal. Entonces, haciendo un repaso, lo que hemos hecho en estos días era, tenemos una interfaz que se llama eSocial Network Account. Recuerden que las interfaces son contratos para poder transmitir información entre objetos, pero no implementan ningún comportamiento. Yo simplemente acá incluyo la firma de cada uno de los métodos que deben cumplir las clases que implementen estas interfaces. Tenemos una clase abstracta, es decir, una clase que no puede ser instanciada directamente, sino que tiene que ser implementada a través de herencia. Y esta clase abstracta implementa dos interfaces, la interfaz eSocial Network Account y la clase eFollowable. Y pues acá están los métodos que implementa. Y define un comportamiento que va a ser heredado por todas las subclases, que es para poder determinar si una red social es citizen, es professional o es un celebrity. ¿Listo? Tenemos tres clases: Facebook, Fanpage y YouTube, que todas serían de Social Network Account y por ende implementan las dos interfaces que implementa Social Network Account. Y adicional a esto tenemos una clase rebelde, que es la de Twitter, que no hereda de Social Network Account, pero que directamente implementa las dos interfaces que nos interesan. Y esto lo hace así para poder cumplir con el contrato que se define más abajo, que es cuando hacemos esta parte, el Price Calculator, para que el caso de Twitter también pueda calcular los precios, porque el método que calcula precios, cuando recibe el método de calculate price per no sé qué cosa, recibe un objeto de tipo eFollowable. ¿Listo? Y aquí es donde vimos tanto a través de la herencia como a través de la implementación de las interfaces, lo que es el concepto de polimorfismo, es decir, hacer un objeto que cambie de forma de acuerdo a cómo se vaya necesitando. Entonces yo tengo una clase, un objeto que es de tipo Facebook Account, y cuando se lo paso al Price Calculator se comporta como un objeto eFollowable. Y cuando yo se lo paso al método Convert to String, él se comporta como un eSocial Network Account. Entonces ahí estoy cambiándole la forma al objeto para que se comporte de acuerdo a su entorno. También vimos cómo en ambos casos, tanto en el Price Calculator como en el método de Convert to String, estamos haciendo que nuestro comportamiento dependa de abstracciones y no de implementaciones, porque todo lo estamos haciendo a través de interfaces, es decir, de contratos. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Bueno, otra cosa es que sin querer queriendo empezamos a tocar varias cosas de los principios SOLID, que son Single Responsibility, Open Close Principle, List of Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion. Entonces, vamos bueno, digamos en el caso de esta función, tenemos, ¿me puede por favor bajar esa cosa? Tenemos que el método, esta función que se llama Convert to String, tiene una responsabilidad única. Y hay que tener en cuenta lo siguiente cuando ustedes aplican la S, porque al principio usualmente dicen responsabilidad única y uno intuitivamente como que lo entiende, pero hay que recitarlo con nombre y apellido. Dice: una clase debe tener una única razón para existir y una única razón para cambiar. Hay que sabérselo completo para poderlo entender. En este caso, esta función tiene una única razón para existir y una única razón para cambiar. La única razón que podría llegar a cambiar esta función es que yo cambie el formato de salida o que le agregue más campos a la salida. Eso es lo único que haría que esto cambie. Pero es una función que tiene una sola línea, pues menos líneas sería como difícil porque no estaría haciendo nada. Pero ya así como lo tenemos es bastante claro. También aplica el de Interface Segregation, porque resulta que lo que necesita esta línea para poder salir son los campos Category, Followers, Provider, Full Name, UID, Screen Name, y precisamente la interfaz eSocial Network Account tiene exclusivamente eso, aunque vamos a verificarlo.
category followers tiene 2, 4, 6 campos. Y la interfaz tiene 2, 4, 6 campos. Exactamente lo que dice al principio es, pásale únicamente lo que va a utilizar. Si llegáramos a pasarle un objeto que tiene muchas más cosas, habría que empezar a segregar la interfaz y sacar únicamente lo que él necesita. Ese interface segregation también lo podemos ver claramente aplicado en el que calcula los precios, porque él recibe una interfaz eFollowable y ese eFollowable tiene estrictamente dos campos, provider y followers, no tiene más. Claro, yo aquí hubiera podido pasarle un eSocial Network Account, pero recuerden que el caso de cómo apareció nuestro componente acá es que nosotros le dijimos a un consultor que nos hiciera una funcionalidad que calculara los precios de acuerdo a la red social, y él hizo esto y definió que su interfaz iba a ser de esa manera. Luego, si yo quiero conectarme con un Price Calculator, simplemente tengo que implementar la interfaz que me dio el consultor con su componente y ya puedo hacer uso del componente. Lo cual nos lleva a uno de los principios más chéveres de todos, que es el Open Close Principle. El Open Close dice que un componente tiene que estar abierto para extensión, pero cerrado para modificación. Y aquí es donde este Price Calculator se queda corto en ese principio. Porque resulta que, ¿qué pasa si yo llego a agregar una nueva red social, un Instagram, por ejemplo? Pues hay que entrar a modificar el código, y nosotros no queremos eso. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, en lo que nos queda de esta charla, es ver cómo hacemos que este objeto sea abierto para extensión, pero cerrado para modificación. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente pensar un poquito. ¿Qué tenemos? Tenemos un select case que nos dice que si es Facebook haga, que si es fanpage, que si es YouTube, que si es Twitter. ¿Y qué pasa si llegamos a tener Instagram? Pues ahí tendríamos que buscar la forma de poder limpiar este código para no tener esas categorías ahí quemadas. ¿Qué se les ocurre? Pero piensen, o sea, olvídense que estamos en C#, aquí estamos hablando de objetos. Si yo tuviera que quitar ese código que está ahí quemado, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Un hash. Un hash. Entonces lo que voy a hacer acá es cambiar un poquito el comportamiento de esta clase y este método, bueno, vamos de a poquitos. Voy a decirle aquí public void price calculator, es decir, voy a crearle un constructor. Y acá a este constructor le voy a decir que voy a inicializar mis providers. Sí, mis providers va a ser igual a un nuevo diccionario. Y resulta que esta clase, lo que es el diccionario, no está ahí directamente implementado en el lenguaje. Luego yo tengo que ir al principio y decirle lo siguiente: system.collections.generic. Y ya con esto vamos a empezar con esto que estamos viendo acá, con esta palabra, es que todos nosotros vamos a perder la inocencia con C#. Porque nuestras vidas no volverán a ser las mismas después de que empezamos a utilizar los generics. Se van a dar cuenta lo poderoso que es esto para hacer que un lenguaje que es fuertemente tipado pueda manejar tipos de datos genéricos, lo cual es casi que contradictorio contra lo que dice la filosofía del lenguaje. Sin embargo, en el caso de los de .NET y de Java y de C++, las últimas versiones lo permiten y funcionan muy bien. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Yo tengo acá declarado mi diccionario, tengo importado el namespace donde se definen los diccionarios y voy a crear acá un nuevo diccionario. Pero para esto yo tengo que, como esta va a ser una propiedad del objeto, voy a decirle acá que voy a tener un dictionary de tipo, digámosle que es string, y a lo otro digámosle que es de tipo bueno, ahorita le decimos el tipo de datos, que vamos a dejarlo pendiente, que se va a llamar providers, y esto va a tener únicamente un private get. ¿Listo? Y acá lo que voy a hacer es simplemente decirle que providers, señor. Tiene un error en la 125. ¿Qué es cuál? Dictionary.
Así, ¿cierto? Se va a llamar providers y yo le voy a decir acá que private get y que esto me va a retornar un providers. Y acá voy a decirle que providers es igual a new diccionario y ya ahorita le pongo los otros adornos y esto le voy a decir dictionary de tipo string y de tipo X que todavía no lo hemos definido y se va a llamar providers. Listo, entonces tengo una variable privada que va a ser un hash o diccionario, sí, cuya llave va a ser de tipo string y cuyo valor va a ser una cosa que todavía no hemos definido porque vamos programando ahí progresivo. En el constructor yo voy a inicializar esa variable privada con un nuevo diccionario de tipo string, x y lo definimos después. Y vamos a definir una propiedad llamada providers que me retorna un diccionario de tipo string x y que va a tener un accesor privado que va a ser el get y simplemente me va a retornar la instancia de providers. ¿Listo? Y voy a ponerle a este chico un método que se llame public void add provider y me va a recibir un string y un x que se va a llamar calculator. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que vamos a tener un provider con un string que va a hacer esto y un objeto que se va a encargar de implementar la lógica particular de cada uno de esos de la lógica de precios de cada una de las redes sociales. En este caso, como es tan sencillo porque tenemos una sola línea, pues no diría que sería exagerado ponerse a inventarse otra clase, pero pues como sabemos nosotros en la realidad el cálculo de precios para una red social puede ser bastante complejo, entonces amerita tener una clase aparte. ¿Listo? Listo, entonces con este método vamos a agregar un provider y ahí lo que le vamos a decir es lo siguiente. Voy a decir providers.add provider calculator. ¿Listo? Y básicamente aquí lo que vamos a hacer ahora es deshacernos de todo esto. Y acá le digo return providers punto calcular. Así. Entonces, ¿qué podemos ver hasta el momento? Solamente con haber puesto esta palabra acá, nosotros ya sabemos que nuestro tipo de dato X tiene que tener un método llamado calculate price. Y adicional a eso, yo tengo que decirle a quién se lo va a calcular, entonces le tengo que pasar el influencer. ¿Listo? Señor. Creo que el curly brace de la 160 tiene que estar sobre el comentario, dentro de los comentarios. No. No, porque el que cierra el switch está justo encima del return y ese sería el que se ve. Sí, el que se da la clase ya. ¿Listo? Entonces tendríamos esto. Pero acá yo tengo que hacerle otro cambio a esta clase y es que este método que está acá ya no podría ser estático. ¿Por qué? Porque depende de la instancia. Depende de la instancia, correcto. Como inicialmente este método estaba estático, yo podía llamarlo sin crear una instancia de la clase, pero él acá está hablando de providers y providers es una variable privada que se inicializa con el constructor. Luego, para que esa variable exista, este método ya no puede ser estático. ¿Listo? Entonces le voy a quitar la palabra estática. ¿Listo? Teniendo esto, vamos a intentar compilarlo. Que nos dice member names cannot be same as in closing type.
Ah, ok. Porque acá falta... O sea, que yo puedo hacer esto así. Bueno, creo que aquí sí nos toca cambiar todo esto. Porque acá nos toca decirle calculator es igual a new price calculator. Listo. Ah, no, mentiras, lo puedo instanciar una sola vez. Price calculator es igual a new price calculator. No le va a pasar nada en el diccionario, acá simplemente le voy a decir price calculator punto add provider, y aquí le vamos a decir Facebook, y acá el dato que todavía no tenemos, y después yo simplemente le voy a decir acá a todos estos, llamo la instancia y le digo calculate price for, y le paso ya las instancias de las clases. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a resolver esto un poquito. Nosotros sabemos que tenemos que definir un tipo de dato, una interfaz preferiblemente, que me exponga un método que se llame calculate price y que me reciba una instancia de un influencer. Entonces, para facilidad voy a ponerla acá, public interface. ¿Quién me dicta? Usted. Ahí va la primera. Y ya está calculate price. ¿la dejamos así? Y acá tendríamos que, según la línea 159, al yo llamar el calculate price, el método eso, ¿qué tipo de dato me retornaría? Según la línea 159 y según la línea 134. Doble. Entonces fíjense que ahí, sin querer queriendo, también estamos viendo cómo definir nuevos métodos y estamos alineando tipos, porque el método que yo defina acá tiene que retornar el mismo tipo de datos del método que lo va a llamar, porque si no tendría que hacer alguna pirueta para poder hacer conversión de tipos. Luego estamos haciendo alineación de tipos. Anoten eso por ahí porque eso va a venir a jalarnos las patas más adelante. ¿Listo? ¿Cómo se va a llamar? Calculate price. ¿Y qué va a recibir como entrada? La respuesta está en la línea 134, un e-followable. Incluso podríamos inventarnos otra interfaz y después hacer que los Social Network Accounts la implementen, pero pues ya eso es irnos muy allá. ¿Listo? Y ya con eso tenemos este tipo de datos. Vamos a ver qué nos dice el compilador. ¿Qué es lo que está diciendo acá? En la línea 122. Price calculator. ¿No falta un punto y coma? No, porque es el constructor. ¿No será por el X? Probablemente sí. Entonces, vamos a ver. Este X se va a llamar eCalculable. Por lo tanto, este se llama igual. ¿Listo? Y este de acá. Y por lo tanto este. Y aquí ya se van. Y acá todavía no podemos hacer nada. Vamos a ponerle acá no sé si el lenguaje permite hacer esto, pero vamos a ver.
Es que dicen la 122 porque se me olvidó la sintaxis del constructor. Ah, pues es que nosotros lo tenemos acá. En la de Facebook. Public Facebook, ok. Tengo que quitarle el void. Listo, ahora la 127. Acá hace falta un punto y coma en el return. Semicolon after method accessor en la línea 127. Este sobra. Y ahora en la 165 creo que está diciendo acá un paréntesis, no se esperaba. Ah, claro, No le colocaron letra. pero momento porque ¿Alguien quiere las frutas? Y aquí quedan 2 peros y una manzana. ¿Alguien más? porque se me olvidó la sintaxis. Pero ahorita no. Sí, ahorita. ¿Me puedo mover ahí, Julián? Con eso estamos haciendo los ensayos. ¿Me puedo mover? Creo que es de solo lectura. Son lecturas. Que se me olvidó la sintaxis de esta cosa para ponerle el tipo de datos a un parámetro de esa cosa. Y por eso todos los ejemplos que estoy viendo son métodos que no reciben parámetros. ¿Quién lo recibe? No, pero debería recibir, que es la firma. Sí. Pero será posible, mucha ver. Pues de arribita. Sí, porque es que en estas interfaces nosotros definimos fue propiedades. Sí. Y no hay que ponerle el nombre del parámetro que va a recibir. Eso es lo que acabo de intentar hacer y no. ¿Tampoco? Sí, está por allá leyendo. Ajá. A ver si era eso. Con usted los cambios que se hicieron, ¿cómo responde con lo que ya estamos en la lista? Está bien, ¿vale? Pero... Pues de hecho con esto dice que sí. Pero la formación de trabajo y lo que llamamos todos estos días que estaban... Ah, mira, 127, accesible modifiers. Primero no solo en la forma que se pinta, sino en la forma de sacar la información del proceso. ¿Entiendes? Entonces la convención de esta forma. Ah, ok, acá toca decirle private. Y acá. Y price calculator. Esto es en la 188. Lee el marcador. ¿Tú que eres doña marcadores? ¿La quieres solicitar? La tipo de Julio. ¿En dónde? Ah, ok. Si tiene una permanente mejor. 189. Creo que lo dejas Ya se activado, va. ¿no? Ujú. Feliz día, niños. Listo. Entonces aquí, ya para empezar a deshacernos de esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí en teoría debería decirle algo como un new Facebook Sí se puede. price calculate.
editor con su respectivo constructor. Entonces tenemos que implementar esto. Public class. ¿Quién me dicta? Daniela. Entonces, inicia el Excel. Así. Y acá le digo que tiene que implementar un public double calculate price, que me recibe un if followable, y esto lo vamos a llamar influencer, como por mantener la... Una pregunta, ¿es el calculate price solo o el price por post? ¿El que está llamando? No, eso, porque es que el que se llama por post es este que está acá. Y el por debajo llama a cada uno de los providers. Entonces, en este caso, como este es Facebook, pues entonces simplemente copiamos esto. Entonces, nombre. Y acá, simplemente vamos a hacer el rondem y miramos qué pasó ahora. Una excepción. Que La llave no existe. Y este sí es Facebook. Ah, claro, porque fanpage no, estos de acá no existen. Listo, ahí lo tenemos. Entonces tenemos que... Señora. Listo, ahí tenemos el 5. Voy a agregarle acá un... por acá. Y vamos a separar esto así, a lo brusco. ¿Listo? Pero ahora nos hacen falta estos, entonces pues simplemente esto sería fanpage, YouTube y Twitter. Fanpage, YouTube y Twitter. Y pues tengo que cambiarle los valores, entonces ahí sería 01, 03 y 09. 01, 03 y 09. Y al tener esto ya puedo deshacerme de estos comentarios, pero no tan rápido, vaquero, porque aquí nos hace falta agregar los demás. Entonces acá sería fanpage, YouTube y Twitter, y acá sus respectivos. ¿Listo? Y lo ejecuto y listo. Tenemos en este momento el mismo comportamiento que teníamos ayer. No hemos hecho nada del otro mundo, simplemente es limpiar código y tener una mejor abstracción de los objetos. Pero ¿qué va a pasar acá? Que yo ahorita voy a empezar a meter la red social Instagram. Y la idea es que precisamente los objetos, así como están, Laura, ¿por qué me está llamando? ¿Me oyes? Siguiente línea. Esto va a ser el encabezado. Esto va acá arriba. Entonces, aló. Listo. Entonces voy a empezar a meter la red de Instagram. Entonces simplemente voy a reutilizar la herencia que ya tengo. Esta la voy a hacer igual a la de YouTube. Y acá lo voy a poner Instagram. Entonces fíjense que aquí lo que yo estoy haciendo es crear código nuevo. Instagram account, Hereda Social Network account. Acá tengo ¿cómo se llaman en Instagram? Followers. Acá sería
Listo, tenemos la red social. Ahora tenemos que hacerle algo para que calcule los precios. A ver, y de paso me deshago estos comentarios. Pero entonces es para que ya. Y acá Ya que estoy en esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? voy a aplicar también el de YouTube. Hace que con esto cuando tú ves tu navegador, se listan propuestas. Y acá le voy a decir que los de Instagram van a ser por 0.9. No, pongámosle más bien 0.9. Para que quede bien poquito. Entonces acabo de crear dos clases, la red social de Instagram y el cálculo de precios de Instagram. Acá simplemente duplico esta línea y acá le paso esta otra línea de acá. Sí, señora. Y acá otro objeto. Y bueno, démosle los mismos datos. Y acá, listo. Y acá, bueno, vamos a imprimir los datos de este señor de Instagram. Y acá le vamos a poner el cálculo de precios. Corre el programa. Y listo. Ahí tenemos nuevamente un ejemplo de cómo hacer un single responsibility, que lo hicimos para el tema del cálculo de precios para Instagram. Es decir, tenemos una nueva clase que tenemos acá, cuya responsabilidad única es aplicar una regla para calcular los precios por posteo de una cuenta de Instagram. No tiene más responsabilidades, no tiene ninguna otra razón para existir, ninguna otra razón para ser modificado. Aplicamos un Open Close Principle en el caso de este grandote que está acá, que es el Price Calculator, el genérico, que simplemente a través de un diccionario yo le voy agregando los distintos providers que necesito y ya me queda listo para que yo pueda poner cualquier cantidad de redes sociales. Este va a estar listo para recibir ese provider y tener cómo llamar la lógica del que implementa la regla particular para cada una de las redes sociales, y todo lo hace. Fíjense que entre la línea 137 y 157 no hay ninguna referencia a ninguna clase. Yo todo lo estoy haciendo a través de interfaces, es decir, de abstracciones. Y en su máximo ejemplo, en su máxima expresión, aquí tenemos un ejemplo de lo que es abierto para extensión, cerrado para modificación, y dicho sea de paso, de inversión de dependencias. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Laura, ¿tienes preguntas? Ya, no, digamos ahorita, digamos lo siguiente sería, digamos, revisarlo para que no quedara por Price Calculator, digamos Twitter, Price Calculator, Instagram, Price Calculator, ahí, digamos, eso sería como lo siguiente a mejorar. Sí, probablemente. Sin embargo, en este caso, como igual necesitamos, o sea, esto lo estamos tomando así como lo que sucede en el caso de Fluid, que tenemos clases específicas por cada red social. Entonces la idea es guiarnos por eso mismo, porque pues en un caso como el que tenemos acá es algo muy sencillo, pero en una aplicación real pues va a ser bastante complejo, y por eso digo yo que amerita tener una clase aparte. Sin embargo, algo que podríamos hacer acá para poder reemplazar esto es, en lugar de llamar una clase, de llamar una instancia de un objeto, es poder llamar de pronto un lambda que haga el cálculo particular de cada una de las redes sociales, pero eso lo vemos más adelante. Ah, ok, listo. ¿Listo? Vale, muchas gracias, Julián. Listo. Sí, señor. ¿Más preguntas? ¿Eso es todo? Bueno, muchas gracias.